Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tuvo pocos amigos entre los fariseos, pero los pocos que tuvo fueron profundamente fieles. Hablemos de un personaje que aparece hoy como figura central en el Evangelio. Hablamos de nadie más y de nadie menos que de Nicodemo. Acostumbraba visitarlo en la noche. Sabía de la tensión que había entre sus colegas socioreligiosos. Digo socioreligiosos porque es una categoría socioreligiosa el fariseísmo. Eran personas cultas, piadosas, buenas y de cierto nivel, reconocidas y valoradas socialmente. Pero qué confrontación tan terrible la que manejaron siempre con la persona divina de Jesucristo. De hecho, el hombre que es pura misericordia y cuya fiesta celebramos ayer, la fiesta mundial de la Divina Misericordia, hoy nos hace pensar las invectivas, las críticas más duras de Jesucristo fueron precisamente contra los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, incoherentes entre su discurso y su vida. Hagan lo que ellos anuncian o predican, pero no vivan como ellos viven, dirá Jesús. Verdaderamente que nunca hubo una buena relación de Jesús con los fariseos. Pero había este buen hombre, este buen fariseo, hablamos de Nicodemo. Con Jesús tenía entretenidas reflexiones, charlas, como decíamos al principio, normalmente en horas nocturnas, porque él sabía que sus colegas no lo entenderían. En una de estas reflexiones nos hace una de las preguntas más acuciosas que puede hacer un hombre que busca la verdad de la sabiduría. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede uno, siendo un hombre viejo, nacer de nuevo? Jesús lo había dicho, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y Nicodemo no entiende. Jesús le hace esta reflexión: te lo aseguro, no se trata de nacer de nuevo físicamente entrando en el vientre de la mujer madre, y hace esta afirmación central: te lo aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu es nada menos y nada más, queridos amigos, que el bautismo. El agua y el Espíritu. Piensa en el día de tu bautismo y piensa en ese morir a tu pecado para vivir en la vida nueva de los hijos de Dios. Desafortunadamente nosotros no reconocemos que quizás el sacramento más pascual, más resucitador, más vivificador que hay es precisamente el sacramento del bautismo. No solamente nos inserta en el misterio de la Iglesia, no solamente borra el pecado original, sino que nos hace hijos de Dios y nos da la nueva vida de los hijos de Dios. En la Iglesia primitiva, el bautismo era muy distinto de como lo realizamos ahora, quizás por motivos prácticos y pastorales y por una evolución litúrgica. Pero en la Iglesia primitiva había una inmersión en una piscina. De alguna manera, el hombre, el neocatecúmeno, aquel que estaba viviendo una catequesis, una instrucción mistagógica, donde él de alguna manera descubría que tenía que morir a su carnalidad, a su mundanidad, a sus deseos, bajaba 7 peldaños, 7 pasos, dicen los padres de la Iglesia, recordando la renuncia a los 7 pecados capitales: soberbia, gula, pereza, ira, orgullo y demás.
y luego subía otros 7 peldaños, de alguna manera recordando las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, justicia, prudencia, paciencia, templanza, que de alguna manera nos llevan a nosotros a vivir la nueva vida de los hijos de Dios, una nueva creación. Nacer del agua y del Espíritu es ya no pensar más en un bautismo de agua como el de Juan el Bautista, es pensar en un bautismo con todo el fuego del Espíritu Santo, es pensar en un bautismo recordando las palabras del Padre Dios: este es mi Hijo muy amado, que no solamente la dirigirá a la persona divina de Jesucristo, sino que por extensión y sobre todo por adopción lo dirige a nosotros. Cuando lleves un hijo a bautizar, piensa que el cielo se abre y que Dios está diciendo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo también mi complacencia, un hijo por adopción. Nacemos esa vida nueva por el bautismo, más allá de lo social, más allá de lo cultural, más allá de la fotografía, más allá del vestido, más allá de la fiesta con la familia, papás y padrinos del recién bautizado. Descubramos que solo el bautismo es capaz de perdonar el pecado que hay en el ser humano de origen, pero es sobre todo el único capaz de insertarnos en esa vida nueva del resucitado. Morimos con Cristo como Cristo dejó atado el pecado del mundo en la cruz, dejó crucificado y clavado el pecado del mundo en la cruz, según nos dicen las bellas reflexiones de Melitón de Sardes sobre la Pascua, y estamos llamados a resucitar a una vida nueva, a ser creación nueva. Esto no son palabras, esto no son frases lanzadas al azar, es una realidad misteriosa, operante en la vida del ser humano. De verdad, cuando nosotros renovamos nuestras promesas bautismales o cuando acompañamos a alguien en el bautismo, demos gracias del día en que fuimos bautizados y digámosle: Señor, perdóname si mis padres, mis padrinos, aun si mis sacerdotes de pronto no hacen la instrucción o la catequesis suficiente para descubrir que el bautismo es el sacramento más hermoso, que me hace hijo de Dios, que me inserta en el pueblo de Dios, la iglesia, que borra el pecado original, pero sobre todo que me da esa vida nueva, que me hace ser un hombre nuevo. Es por mi fragilidad que puedo pecar, pero con la sola fuerza del bautismo, la sola fuerza del Espíritu que recibo el día en que me bautizo, me sumerjo, me baño, me inundo de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, yo puedo ser un hombre nuevo. Señor Jesús, qué expresión tan bella la que das a Nicodemo. Te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Señor, quizás el mundo, sus vanidades, sus deleites, sus proyectos egoístas, narcisistas y ególatras me han convencido. Ayúdame a nacer de nuevo. Ayúdame a ser un hombre, una mujer nuevos. Ayúdame a tener un corazón nuevo. Ayúdame a actualizar, a revivir la gracia que recibí el día de mi bautismo. Ahora entiendo por qué los santos, más que celebrar el día de su nacimiento, celebran el día de su bautismo, porque es el día en que han sido hechos hijos del Rey, hijos de Dios. Señor, quiero nacer de nuevo. Llevo 8 días de haber vivido mi experiencia de Pascua y te pido, por el agua, pero sobre todo por el Espíritu, hazme una nueva creación, hazme un hombre con una vida nueva. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra,
A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece. A ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja. A ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado. A ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo. A ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Te lo aseguro, no se trata de nacer de nuevo físicamente entrando en el vientre de la mujer madre, y hace esta afirmación central: te lo aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu es nada menos y nada más, queridos amigos, que el bautismo. El agua y el Espíritu. Piensa en el día de tu bautismo y piensa en ese morir a tu pecado para vivir en la vida nueva de los hijos de Dios. Desafortunadamente nosotros no reconocemos que quizás el sacramento más pascual, más resucitador, más vivificador que hay es precisamente el sacramento del bautismo. No solamente nos inserta en el misterio de la Iglesia, no solamente borra el pecado original, sino que nos hace hijos de Dios y nos da la nueva vida de los hijos de Dios. En la iglesia primitiva, el bautismo era muy distinto de como lo realizamos ahora, quizás por motivos prácticos y pastorales y por una evolución litúrgica. Pero en la iglesia primitiva había una inmersión en una piscina. De alguna manera, el hombre, el neocatecúmeno, aquel que estaba viviendo una catequesis, una instrucción mistagógica, donde él de alguna manera descubría que tenía que morir a su carnalidad, a su mundanidad, a sus deseos, bajaba 7 peldaños, 7 pasos, dicen los padres de la iglesia, recordando la renuncia a los 7 pecados capitales: soberbia, gula, pereza, ira, orgullo, y leerlo en la noche. Sabía de la tensión que había entre sus colegas socioreligiosos. Digo socioreligiosos porque es una categoría socioreligiosa el fariseísmo. Eran personas cultas, piadosas, buenas y de cierto nivel, reconocidas y valoradas socialmente.
Pero qué confrontación tan terrible la que manejaron siempre con la persona divina de Jesucristo. De hecho, el hombre que es pura misericordia y cuya fiesta celebramos ayer, la fiesta mundial de la Divina Misericordia, hoy nos hace pensar las invectivas, las críticas más duras de Jesucristo fueron precisamente contra los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, incoherentes entre su discurso y su vida. Hagan lo que ellos anuncian o predican, pero no vivan como ellos viven, dirá Jesús. Verdaderamente que nunca hubo una buena relación de Jesús con los fariseos, pero había este buen hombre, este buen fariseo, hablamos de Nicodemo. Con Jesús tenía entretenidas reflexiones, charlas, como decíamos al principio, normalmente en horas nocturnas, porque él sabía que sus colegas no lo entenderían. En una de estas reflexiones nos hace una de las preguntas más acuciosas que puede hacer un hombre que busca la verdad de la sabiduría. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede uno, siendo un hombre viejo, nacer de nuevo? Jesús lo había dicho, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y Nicodemo no entiende. Jesús le hace esta reflexión nueva, hacer creación nueva. Esto no son palabras, esto no son frases lanzadas al azar, es una realidad misteriosa, operante en la vida del ser humano. De verdad, cuando nosotros renovamos nuestras promesas bautismales o cuando acompañamos a alguien en el bautismo, demos gracias del día en que fuimos bautizados y digámosle, Señor, perdóname si mis padres, mis padrinos, aun si mis sacerdotes de pronto no hacen la instrucción o la catequesis suficiente para descubrir que el bautismo es el sacramento más hermoso, que me hace hijo de Dios, que me inserta en el pueblo de Dios, la iglesia, que borra el pecado original, pero sobre todo que me da esa vida nueva, que me hace ser un hombre nuevo. Es por mi fragilidad que puedo pecar, pero con la sola fuerza del bautismo, la sola fuerza del Espíritu que recibo el día en que me bautizo, me sumerjo, me baño, me inundo de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, yo puedo ser un hombre nuevo. Señor Jesús, qué expresión tan bella la que das a Nicodemo. Te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Señor, quizás el mundo, sus vanidades, sus deleites, sus proyectos egoístas, narcisistas y ególatras me han convencido. Ayúdame a nacer de nuevo. Ayúdame a ser Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tuvo pocos amigos entre los fariseos, pero los pocos que tuvo fueron profundamente fieles. Hablemos de un personaje que aparece hoy como figura central en el Evangelio. Hablamos de nadie más y de nadie menos que de Nicodemo. Acostumbraba visitar más y luego subía otros 7 peldaños, de alguna manera recordando las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, justicia, prudencia, paciencia, templanza, que de alguna manera nos llevan a nosotros a vivir la nueva vida
de los hijos de Dios, una nueva creación, nacer del agua y del Espíritu, es ya no pensar más en un bautismo de agua como el de Juan el Bautista, es pensar en un bautismo con todo el fuego del Espíritu Santo, es pensar en un bautismo recordando las palabras del Padre Dios: este es mi Hijo muy amado, que no solamente la dirigirá a la persona divina de Jesucristo, sino que por extensión y sobre todo por adopción lo dirige a nosotros. Cuando lleves un hijo a bautizar, piensa que el cielo se abre y que Dios está diciendo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo también mi complacencia, un hijo por adopción. Nacemos esa vida nueva por el bautismo, más allá de lo social, más allá de lo cultural, más allá de la fotografía, más allá del vestido, más allá de la fiesta con la familia, papás y padrinos del recién bautizado. Descubramos que solo el bautismo es capaz de perdonar el pecado que hay en el ser humano de origen, pero es sobre todo el único capaz de insertarnos en esa vida nueva del resucitado. Morimos con Cristo como Cristo dejó atado el pecado del mundo en la cruz, dejó crucificado y clavado el pecado del mundo en la cruz, según nos dicen las bellas reflexiones de Melitón de Sardes sobre la Pascua, y estamos llamados a resucitar a una vida nueva.